Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Ahora sí, arrancó la campaña presidencial en Estados Unidos. Ya dos estados, Iowa y New Hampshire, han votado para elegir candidato demócrata al que se enfrentará en noviembre a Donald Trump en las elecciones presidenciales de este año. Y en estas primeras votaciones, que son claves para posicionar el liderazgo, un asunto clave para los demócratas que tienen cerca de 10 precandidatos. Y los resultados hasta ahora han sido desconcertantes. Los contendores que van a la cabeza son Bernie Sanders y Pete Buttigieg. La cosa por ahora está entre un político de carrera de izquierda radical en estándares estadounidenses de 78 años con un paro cardíaco encima y un neófito de la política de 38 años que solo ha sido alcalde de una ciudad mediana y es abiertamente gay. Falta mucho, pero por ahora no aparece un contrincante formidable para enfrentar a Donald Trump. Y es que lo que pase en las elecciones de Estados Unidos tiene un impacto importante aquí en Colombia. La administración de Iván Duque, como sus antecesores, se ha alineado siempre con los intereses del momento en Washington. La fumigación con glifosato, el énfasis en la erradicación de cultivos de coca sin importar cuántos muertos genere aquí en Colombia, responden a un interés extranjero. Un cambio allá significaría un cambio acá. Una continuidad allá implica un cálculo de 4 años más de Trump acá. Pero las repercusiones de lo que pasa en Estados Unidos no son solo directas para Colombia. Esta contienda dice cosas acerca de la democracia en general. Y la democracia allá ahora tiene una crisis profunda en sus formas. La ruptura del discurso de Trump por parte de la líder demócrata, por ejemplo, los ataques, las investigaciones judiciales por abuso de poder contra aliados de Donald Trump y contra él mismo. Algunos comentaristas empiezan a hablar de un ambiente propicio en Estados Unidos para una guerra civil. Por eso, la manera en la que se den estas elecciones dejará marcas en el sistema de gobierno que también acá en Colombia padece de una algidez cada vez más aguda. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy nos vamos de viernes internacional y nacional, porque como decía yo, lo que pasa en Estados Unidos es tal vez la noticia global de mayor repercusión aquí en Colombia. Me acompaña esta noche Marcela Prieto. Marcela fue por varios años directora de Foros Semana, es politóloga de la Universidad de los Andes, también dirigió el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olórzaga y es hoy vicepresidenta de Relaciones Institucionales de Visión Américas. Marcela, un gusto tenerla por aquí otra vez. Un gusto estar acá en tu programa nuevamente. Ciertamente, como tú lo planteaste, este es un tema que va a tener gran repercusión, no solamente, pues obviamente en Estados Unidos, que el ambiente está muy caldeado, pero tiene una repercusión en política exterior colombiana y hay que ver cómo esa visión del nuevo gobierno va a tener, del nuevo gobierno americano va a tener también una mirada en América Latina y todos esos cambios que en la región también se están dando. ¿Será que aquí en el gobierno le están haciendo fuerza a Trump o no? Eso lo podríamos discutir hoy, es una pregunta interesante. Alfredo Schlesinger es politólogo, es consultor, me lo estoy robando de Hora 20, donde es panelista también en este tipo de temas. Alfredo, un gusto tenerlo aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven en este momento. Y sí, efectivamente, creo que lo más interesante de todas estas elecciones es la repercusión para el sentido de democracia que vamos a tener en el mundo. Al fin y al cabo, es un ambiente de polarización absoluto en el que la figura predominante de Trump va a marcar mucho el ritmo de la agenda mediática y, por supuesto, lo que vaya a pasar tiene una repercusión enorme en Colombia y Latinoamérica, como ya lo estábamos estableciendo. Y el hombre de la analítica anticipatoria, Julián Meneses, ha estado por aquí un par de veces, es el CEO de Anticipación Estratégica. Y pues, como siempre, Julián, es un gusto tenerlo acá. Y por favor, vuélvale a explicar a la gente qué es la analítica anticipatoria. Gracias. Bien, pues la analítica anticipatoria o anticipativa, que es muy poco conocida en Colombia, en esencia es una capacidad para determinar lo que va a ocurrir en el futuro, pero no con bolas de cristal, no con percepciones, como hace mucha gente, ni con opiniones, sino con el uso de matemáticas, software, algoritmos,
que tienen una efectividad muy alta. Para nuestro caso es de más del 90-95% y como ha demostrado la historia, cuando hemos venido acá a hablar, aunque seamos muy polémicos, ha pasado todo lo que hemos dicho. ¿Y qué va a pasar? Te puedo decir en detalle ahora. No, pero arranque. No, la pregunta que todo el mundo. A uno siempre le preguntan: ¿tú qué crees que va a pasar en Estados Unidos? ¿Será que se va a reelegir Donald Trump? Sí, pues mira, de acuerdo a nuestros cálculos, y estaba revisando ahora el modelo, que es un modelo bien complejo que implica el coronavirus. Yo siempre he dicho que estos días el peor enemigo de la reelección de Trump es el coronavirus que ha afectado a la economía y puede llevar 3 años atrás todos los resultados positivos que ha tenido. Tiene a China, tiene a Reino Unido por el tema del Brexit, sí, tiene inclusive a Bolivia y a 140 actores más que hay que analizar. Pero el modelo hoy nos dice que hay una probabilidad hoy del 79.2% de que gane las primarias en el partido y que además gane la reelección, o sea, vuelva a ser el presidente de los Estados Unidos. A ver, y eso es tremendamente determinante. O sea, si fuera 50, todavía tendríamos riesgos. Si fueras 80, perdón, 70, pero cuando es 80 casi, esto es casi determinante. A ver, entonces damos por descontado que Donald Trump va a ganar sus primarias, que son un ejercicio casi simbólico, ¿cierto? Donde es interesante lo que está pasando, y esta es la etapa de principio de año de la política estadounidense, en donde se decide el contendor al presidente actual. Ellos tienen estas elecciones que son elecciones primarias, como siempre en Estados Unidos, un sistema muy difícil de entender, poco democrático, poco transparente, muy ineficiente, pero bueno, es la mayor democracia del mundo, supuestamente. ¿No? ¿Cuánto se demoraron? Y les voy con los resultados. Entonces, Iowa se votó la semana pasada. Es el primer estado que vota y entonces da una primera victoria temprana y los resultados fueron sorprendentes. Y esto es New Hampshire, no Iowa. New Hampshire se votó esta semana, a principios de esta semana. Entonces, ganó con el 25% de los votos, que es casi un empate, de hecho en términos de delegados es un empate. Bernie Sanders, que fue el contendor de Hillary Clinton hace 4 años en las primarias demócratas, en las que terminó ganando la exsecretaria de Estado. Pete Buttigieg, y aparentemente va a tocar aprender a pronunciar el nombre. Es el candidato que quedó de segundo, ya hablamos de quién es él, 24%. Amy, ayúdeme, Alfredo. Klobuchar. Klobuchar, ¿cómo es que se dice, Marcela? Ay, está dificilísimo, Klobuchar. Esa señora sacó el 19% de los votos. Elizabeth Warren, que es una senadora de mucha prominencia, sobre la cual había grandes expectativas, queda en un cuarto lugar con 9%. En esta lista, digamos que brillan por su ausencia al menos un candidato, ¿no? Joe Biden, claro. Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama. Y entonces eso fue esta semana en New Hampshire. Vamos de una y salgamos de Iowa. Iowa, que es el primer estado en votar, es un estado del norte de los Estados Unidos, del Medio Oriente, como lo llaman ellos, Midwest. Hace un frío espantoso, son mayoritariamente blancos. Clase trabajadora. Clase trabajadora, protestante, y allá ganó después de un proceso vergonzoso de democracia, porque se demoraron 4 días en dar los resultados. Pete Buttigieg, con el 26%, se ganó 13 delegados. Acuérdense que estos se van sumando ahí los delegados. Bernie Sanders de segundo con 26% también. Elizabeth Warren, 18%. Joe Biden, un lejano cuarto lugar con 15%. A ver, y entonces, ¿esto qué significa y por qué ha sido tan sorprendente, Marcela? Bueno, yo creo que porque las cartas están muy abiertas. Es decir, está muy claro que la posibilidad de que gane Donald Trump es muy alta. Entonces, el juego que se da entre los candidatos demócratas y su relacionamiento con el electorado también empieza a explorar nuevas dinámicas y nuevo comportamiento electoral. Y no es menor analizar cada una de las personalidades y backgrounds de cada uno de estos candidatos. Y sí tenemos que poner sobre la mesa no solamente 2 figuras tan
interesantes como son Bernie Sanders o Joe Biden, incluso Elizabeth Warren, porque cada uno tiene una historia de vida que es muy interesante para evaluar y que apela a ciertos valores y ciertos intereses del electorado norteamericano. Pero lo que está pasando con Pete Buttigieg es muy interesante y se atreve ese electorado de pronto mucho más progresista, un electorado más liberal en el sentido americano, y decir, bueno, a ver, un minuto, es que parece como si fuera hecho a propósito. Es millennial, viene de un estado del Midwest que es, como decíamos, clase trabajadora. Es blanco, que es un poco lo que se había dicho, bueno, que sea un blanco progresista, pero que no se vea muy hippie, digamos, muy de la extrema izquierda americana, que despierta tantos miedos, como es el caso de Bernie y un poquito también Elizabeth. Fue militar. Es veterano de la guerra. Entonces aquí les tengo un perfil. Pero espérate, te digo como dos cositas más que me parecen súper interesantes, pues que tú las vas a mostrar ahí evidentemente, y es el hecho de que sea gay y casado, pero es religioso. Entonces sí, digamos que compromete o involucra un electorado muy particular norteamericano que está muy rabioso frente a la polarización. Nadie apostaba por, bueno, no sé si Juliana en su analítica anticipativa apostaba por Buttigieg. Es este señor, 38 años, tiene cara de chino, candidato abiertamente homosexual, está casado. El sello de su campaña tiene un lema y es como el cambio generacional, para apelar a estos votantes de centro izquierda. Habla del cambio climático, en contra del porte de armas. Estuvo en Afganistán como oficial, eso siempre es... inteligencia naval. ¿Inteligencia naval? Ah, de los suyos. Salió de Harvard y Oxford, trabajó en el sector privado, ¿no? Entonces, entiendo yo, es un perfil empresarial que no pone tan nerviosos a esos votantes independientes de Estados Unidos. Y bueno, y obviamente trabajó con comunidades afroamericanas. Su puesto de elección más alto es alcalde de un pueblo... En Indiana, sí, un pueblo. Pues es importante porque tiene una universidad reconocida, pero no es la gran ciudad. Claro, claro. Una ciudad de 100.000 habitantes. Entonces ¿Cuál es la pequeña. universidad? No recuerdo el nombre, pero es pequeña realmente. La ciudad. O sea, es como alcalde, no, o sea, Sí, como si fuera, es más grande. Exacto, como de Chía, digamos, yo no sé. Pero es muy interesante porque él sí está tratando de desmarcarse de esas posiciones más radicales del partido, sin salirse de esa línea demócrata y ciertamente, acordémonos que la juventud, a diferencia de otrora, está participando. Porque antes siempre había como una situación en la cual la gente estaba siendo muy escéptica, pero lo que hemos venido observando, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, es que las nuevas generaciones están participando y están votando. Sí. Entonces, él está capturando ese tipo de voto. Pues hay algo muy interesante que tiene que ver con la misma figura de Trump desde el comienzo, y es cómo ha exacerbado tantas pasiones, que la pelea hoy dentro del Partido Demócrata es: nos vamos a ir por una línea radical de izquierda, por una incluso autodenominada socialdemocracia, o nos vamos a mantener un poco más en esta fila más liberal, más de centro, atada un poco a los principios tradicionales del norteamericano, pues, del estadounidense. Y eso está encarnado específicamente en Bernie Sanders, y todos pensábamos que iba a ser en Joe Biden o incluso en Elizabeth Warren. No, Elizabeth Warren está al lado más a la izquierda, sí. de Bernie Sanders. Michael Bloomberg. De Michael Bloomberg. Y apareció esta figura de Buttigieg, que todavía es muy temprano para decir en qué va a terminar, pero ha llamado la atención de todo el mundo y es supremamente interesante su perfil por todo lo que mencionábamos, pero además por su propia juventud y por todo el impulso que puede tener de aquí en adelante. Porque en política, pues la carrera no solo son 4 años, la carrera es a muy largo trayecto, y esto le puede dar mucha fortaleza. Y sobre ese tema de Joe Biden, que ha sido como la gran... interrogante, sí, ¿no? ¿Qué pasó con él? Sobre todo porque Joe Biden tuvo mucha prominencia
por Donald Trump, ¿cierto? Por todo el escándalo del Ucrania Gate. Y para resumirlo es que Donald Trump buscó que el presidente ucraniano investigara al hijo de Joe Biden, que tiene unos negocios en Ucrania, para herirlo políticamente, básicamente. Pero eso es obvio, además es la figura más asociada a Obama que tú puedas encontrar, y ahí vamos a exacerbar también esas disputas de si Obama fue bueno o no fue bueno, de si lo queremos o no lo queremos. Pero además, lo que más se le ha criticado es que su discurso es: yo le puedo ganar a Trump, pero no tiene mucho más contenido. Mientras estas nuevas olas de políticos como Buttigieg están apostando a un discurso de esperanza, un discurso liberal, un discurso de capturar exrepublicanos, que me parece una figura interesantísima de cómo logramos romper con ese esquema partidista, y usted se va a cambiar de partido y va a llegar acá y me va a apoyar a mí porque yo lo estoy conquistando a usted. Y hay una cosa súper interesante, perdóname, interrumpo, y es que un triunfo en un momento electoral es que te identifiquen como tu contendor. Y lo que ha venido pasando con los propios candidatos del Partido Demócrata es que ya lo tienen identificado, ya se dirigen hacia él. Hay una propaganda además muy agresiva de Joe Biden en contra de Buttigieg, que es interesante ver. Ha ganado por todos los lados. Pero entonces, pero para mí el gran ganador en analítica anticipativa es Trump. Cuando uno ve, por ejemplo, las votaciones declaradas que se han dado esta semana, Trump tiene en bloque a los republicanos con 98% de los primeros votos, mientras que los demócratas siguen divididos. Estaba viendo hasta a este momento, hace unos minutos, 22 para Buttigieg, 21 para Sanders, 6 para Warren, y así. Entonces esa división no les favorece y solo los compromete hacia el fracaso, ¿no? Entonces, Julián, hablemos un poquito de la figura de Bernie Sanders para introducir al otro personaje importante acá, el viejito. Bernie Sanders, que realmente, igual que Trump, es un candidato muy mayor, 78 años. Bernie Sanders, que es toda una figura que busca como irrumpir dentro de la política del Partido Demócrata, es de hecho un político bastante tradicional. Lleva desde el 91 en el Congreso estadounidense, primero como representante a la Cámara del estado de Vermont, un estado muy liberal del noreste de Estados Unidos, que tiene frontera con Canadá. Yo creo que Vermont debe ahí sí que hace frío también. Allá sí que hace frío. Habla de una reforma migratoria mucho más abierta, apoya el Medicare for All, que es como una visión de socialdemocracia en Estados Unidos. Yo creo que le dicen que es un socialista. Sí, él ha hablado de socialismo. Pero tiene una plataforma, digamos, que no es muy distinta a la que tuvo, por ejemplo, no sé, Ernesto Samper aquí en Colombia, ¿no? Un liberal de centroizquierda. Bueno, acuérdate que el Partido Liberal de Ernesto Samper se unió a la Internacional Socialista. O sea, la verdad es que habla del Green New Deal. A mí hay una cosa de Bernie Sanders, y es que tuvo un paro cardíaco. Y tiene como 3 stents. Y yo creo que eso es todo. Entonces hay uno muy joven y uno muy viejo, y eso es raro. Sí, mira, a mí me llama la atención 2 cosas, y es que la persona más de izquierda en Estados Unidos realmente para nosotros todavía sería derecha, y esto hay que entender esa cultura norteamericana. Cuando ellos les dicen, no, es de izquierda o es comunista, y uno mira, para los estándares de un colombiano, no es tan de izquierda como la izquierda que tenemos acá. Sin embargo, y lo decías ahora, el tema es que se empieza a radicalizar entre, vamos a una posición de ultraderecha, o Sanders, que para ellos es casi de ultraizquierda, o una posición moderada. Y hablábamos ahora, antes de entrar al set, que para nosotros pues es importante porque en marzo, especialmente el 3 de marzo, va a ser un día importantísimo para definición todo. Entonces, explique qué es eso, Julián. Pues básicamente varios estados 15. tienen sus elecciones, y son estados muy importantes porque definen el futuro por el número de participantes en el colegio que tienen. Y casi que no está dada la elección final ahí, pero sí marca una cierta tendencia a favor de unos y otros. Y eso es clave importante, entonces. Claro. El momento en el proceso en que estamos a principio de año, que votan estos 2 estados solitarios que aportan pocos delegados, tienen poco peso en el total de los resultados, pero empiezan a lanzar unas señales y empiezan a posicionar a los candidatos para ese gran Super Tuesday. Seguimos hablando de política estadounidense después de comerciales.
Seguimos en Zona Franca, hablamos de política estadounidense esta noche, que es la política externa más interna que hay para nosotros los colombianos. Hablamos de las elecciones. ¿Usted quería discrepar de algo, Marcela, de lo que venía diciendo Julián? Bueno, digamos, cogiendo un poquito lo que tú estás diciendo de un candidato muy viejo y un candidato muy joven, lo que ha caracterizado a Bernie Sanders y lo ha ubicado tan a la izquierda del espectro político ha sido porque explícitamente él ha hablado de un modelo socialista. Quizás en el pasado el mainstream americano o el demócrata más ubicado hacia la izquierda del espectro era para nosotros algo más moderado y de centro, pero yo creo que eso ha venido cambiando. De hecho, ha habido pronunciamientos públicos y actuaciones condescendientes frente a situaciones tan complejas en América Latina puntualmente como en el caso de Venezuela. Entonces yo creo que... O sea, ¿usted cree que sí hay, ya ahora sí hay una izquierda más izquierda en Estados Unidos? Y además explícita y abierta, y se ha dicho públicamente... no ha querido denunciar, por ejemplo, al régimen de Hugo Chávez. Han sido silencios cómplices y en muchos casos explícitos. Explícitamente apoyado situaciones como las de Venezuela. Sí. Y eso es súper interesante. No le gusta mucho a la cultura. Sí. No, quería rescatar que eso es súper interesante porque si uno se fija en el State of the Union, que es este gran discurso que da el presidente todos los años para decir cómo está el país ante el Congreso, pues Donald Trump dio como todas las pistas de cómo hacer su campaña. Y uno de los elementos fundamentales que estuvieron ahí y que empiezan a marcar es el miedo a ese socialismo. Es decir, de frente que nos quieren meter un socialismo ridículo y no nos lo vamos a dejar meter. ¿Y quién encarna ese socialismo ridículo? Bernie Sanders. El castrochavismo llegó a Estados Unidos. Si llegó a España, imagínate, y llegó primero que... La verdad es que yo digo es que Estados Unidos no el recalentamiento de la Guerra Fría. Es la misma lógica, la misma historia que lleva 70 años y que vuelve a surgir por ciclos naturales. A ver, pero ojo, porque la Guerra Fría unía al establecimiento político estadounidense. Sí. Les voy a poner esto seguramente ya lo vieron, pero estas imágenes son importantes porque detrás de la democracia hay mucho que importa en las formas. Y esto fue lo que pasó en ese estado del discurso del Estado de la Unión, cuando, bueno, ahí lo verán. Eso fue increíble, parecía un reality. Entonces ahí no le dio la mano. Y rompe el discurso. Entonces, este es un discurso importante porque es el discurso en el que el presidente va y habla de cómo está el Estado de la Unión, State of the Union, así se llama, y el Estado de la Unión es de desunión por los gestos y por el discurso también que dio el presidente Donald Trump. Pensando que fue un día antes de que hicieran todo el juicio en el Senado del impeachment en el que terminan absolviendo a Trump. Exacto. Hoy una columna súper interesante de uno de mis columnistas favoritos, que es Eduardo Posada Carbó, en el diario El Tiempo, acerca de esas... Aquí podríamos decir, no, pues se tropicalizó la política estadounidense. ¿A usted le parece que esto es menor, que es solo formal o que es importante y hace prever una campaña que va a ser al menos álgida? Yo creo que es muy preocupante y es algo sobre lo cual se debe observar con mucha atención. No es para nada algo ridículo ni superficial. Yo creo que aquí el gran desafío es la democracia como la entendemos hasta hoy y son las instituciones. Y eso tiene tanto de largo como de ancho. O sea, ni es el fatalismo de decir que Trump va a destruir completamente la institucionalidad. De hecho, él sí se puede amparar de fuero mientras él sea presidente. Llámese el año que le queda y quizás los 4 años que le quedan. Y acuérdate que en Estados Unidos el presidente tiene lo que llaman el derecho al perdón. Y todos sus cómplices en sus conflictos de interés, de negocios, de relaciones empresariales y cosas, digamos, que siempre lo llevan al límite de todo su actuar, él se puede amparar de ese perdón mientras se lo dé a sus hijos, a su yerno y a sus cómplices, digamos, empresariales. A Rudolph Giuliani. Se los da a ellos. Pero casarse una pelea con el sistema de justicia americano es casarse la vida con el peor enemigo que pueda tener. El día en que él pierda el fuero, yo no tengo las métricas tuyas, yo solamente tengo mi bola de cristal de analista, pero quizás, y me atrevería a decir, que podría estar incluso sujeto a que lo metan a la cárcel una vez él pierda ese fuero presidencial. Él no se salva. Es interesante porque lo que sí hemos visto en los últimos años, en todos estos años del gobierno de Trump, es que las instituciones de Estado
han hecho su papel, o por lo menos lo han intentado de la mejor manera posible, volviendo por lo menos a la teoría de los equilibrios. Aunque el presidente intenta hacer algo, un juez emite un fallo y lo frena. Intenta emitir una nueva resolución para frenar la inmigración en México y un juez lo frena. Y han tenido que apelar a los mismos jueces, por ejemplo, la justicia. Esta semana el fiscal, estaba demandando a unos estados por ser zonas abiertamente positivas con los amigables con los sí, eso significa entonces, que tienen medidas como que a usted no le piden la prueba de nacionalidad para darle una licencia de conducción. Los policías no pueden colaborar con el ICE para llevar gente hacia otros países, a México principalmente. Y esto es interesante porque finalmente mucha gente critica a Trump casi como un emperador, pero la verdad es que cuando uno hace los análisis, ¿han funcionado las instituciones? Que las instituciones han funcionado. De pronto en algunos casos han fallado, pero también han fallado, por ejemplo en el caso del Congreso, pues porque iniciaron algunos procesos que no calcularon que además iban a fortalecerlo. A ver, pero aquí la discusión que se ha tenido, y traigo de nuevo la columna de Posada Carbó hoy en El Tiempo, la columna de la semana pasada tal vez de Alfonso Cuellar en la revista Semana, una persona que conoce muy bien Estados Unidos, que fue ministro plenipotenciario en la embajada en el anterior gobierno, y hablan de la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos. Y se menciona ya explícitamente, y estas son, digamos, The Atlantic, que es una revista muy seria, Cuellar conoce bien Estados Unidos, de la posibilidad de que si pierde, por ejemplo, Donald Trump, no acepte el resultado de las elecciones, Alfredo. Bueno, yo no creo que lleguemos a los niveles de barbarie de poder decir que hay una guerra civil. Efectivamente va a ser una campaña absolutamente álgida, va a ser una campaña en donde se va a concentrar mucho en factores personales que van a atacar a ambos lados y que va a ser de una bajeza terrible. Y muy posiblemente se puede dar el caso de no reconocer un resultado electoral. Pero me quedo mucho con lo que decías, y es que efectivamente las instituciones han mostrado una eficacia en Estados Unidos y su funcionamiento se ha mantenido en vigencia a pesar del personalismo que pueda tener el presidente de los Estados Unidos. Y creo que ese va a ser el contrapeso ideal para prevenir que una campaña tan álgida pueda efectivamente convertirse en algo tan demencial. A pesar de la historia de violencia que pueda tener Estados Unidos, creo que ese sistema político sí les merece el respeto suficiente de entender su funcionamiento y hasta dónde son capaces de llegar en ese sentido. Y yo en una reelección de Trump siempre pienso Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg, ¿será que logra sobrevivir? Y Ruth Bader Ginsburg, acuérdense que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos tiene puestos vitalicios. Ruth Bader Ginsburg es una jueza progresista, digamos de centro izquierda, y tiene 87 años, creo. ¿Quién la va a reemplazar? Y superó ya un cáncer de páncreas. Película, o sea, una película sobre su vida, ya le hicieron película, muy famosa. Y yo no sé si ella dure 4 años más. Y si Ruth Bader Ginsburg se muere y Trump es el presidente en los próximos 4 años, podría elegir a su tercer magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y habría un desbalance por muchos años hacia adelante en esa corte en Estados Unidos. Sí. No, claro, esa es una realidad y por eso esto es preocupante. Yo tampoco creo que esto nos lleve a una guerra civil, sería ya francamente una situación que debería preocupar al mundo entero y no creo que lleguemos ahí. Sin embargo, hay una preocupación en distinto nivel. Como decía Douglas North, lo importante no solamente son las instituciones formales, sino las informales. Y lo que ha venido pasando en Estados Unidos... Douglas North, que es un teórico de la ciencia política, del institucionalismo. Politólogo. Exacto. Y él dice que las instituciones informales son el comportamiento de la gente, cómo efectivamente la gente actúa en comunidad, en sociedad, cómo vota, cómo es su relacionamiento con el poder o con la sociedad en general. Y por eso es tan importante el comportamiento de un líder. Y cuando el comportamiento de Donald Trump es inmoral en muchos sentidos y él lo justifica, no pago taxes, tengo problemas con mujeres, tengo conflictos de interés con los negocios, tengo a mi yerno, a mi hija, todas esas cosas que realmente extralimitan llega hasta el borde, él siempre llega hasta el borde. Pues, y a veces lo pasa, porque ya ¿cuántos son que están ya en la cárcel? 3 o 4. Eso tiene un efecto tremendo en el comportamiento social. Tú ves esa gran masa del Midwest, del blanco anglosaxón,
y hay relatividad moral bueno, en Colombia también, pero en Estados Unidos, lo cual es muy grave, porque eso tiene unos efectos políticos. Entonces lo vemos en dos aspectos que también destruyen la institucionalidad. Se acaba la agenda bipartidista en temas muy importantes que eran faro mundial. Por eso parte de la discusión que tienen los demócratas es devolver el liderazgo de Estados Unidos ante el mundo, y los niveles de agresividad en cómo se comunican unos con otros. Ustedes tienen que ver, por ejemplo, un tuit que manda Bloomberg contra Trump. Hoy. También, o sea, llamándolo más o menos... Si usted es un payaso, usted no se da cuenta que a sus espaldas todos los ricos de Nueva York se burlan como si usted fuera un payaso de pueblo, básicamente. Y todo se está bajando a ese nivel de discusión. Hablamos de política estadounidense, vamos a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de Estados Unidos. Está movida la política. Ya empezó oficialmente la temporada preelectoral con las primarias del Partido Demócrata. Las elecciones, recuerden, presidenciales son a finales de este año, en noviembre. Falta, ¿no? Va a ser un año larguito de política estadounidense. Ya que no tenemos elecciones este año aquí en Colombia, podemos dedicarnos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. Les voy a poner... a ver, esto de Trump, es un pedazo de video de Trump, es del año pasado, pero viene bien en este momento cuando está ganando Pete Buttigieg, de quien nos vamos a aprender a pronunciar el nombre. Buttigieg, esto es lo que dice y lo que decía Donald Trump al respecto del alcalde Pete. Who wants to watch Buttigieg? Buttigieg. Buttigieg. You know that you pronounce it, they say, I heard some guy saying, no, because it's an unpronounceable name. That's why they call him Mayor Pete, right? Mayor Pete. Mayor Pete. Mayor Pete! I've had you up to here, Mayor Pete. You know what? I'm not going to say bad things about him. You know what? I'd love him to win. I thought I knocked off Pocahontas. Mayor Pete. A ver, él es muy bueno. Comunicando, así sea un matón. Sí, desinformando. Un bulito. Ahí no hubo ninguna de las 16.000 mentiras que ha dicho Donald Trump según el Washington Post. Ahí creo que no había ninguna. Sí, la verdad es que, y estaba por intervenir en la misma línea, el problema es el efecto cultural de esa forma de política. En algunos ejercicios que nosotros hemos desarrollado en México, por ejemplo, o aquí en Colombia, sobre el tema político, siempre nos preocupa que ya en las nuevas sociedades, efecto de las redes sociales, ya no importa la verdad, importa lo que la gente cree, no importan los datos. Un gobierno que enfrenta una crisis o una situación ya no ve ningún beneficio en mostrar si las cosas mejoran o no, en tener cifras duras, como les decíamos antes. El fenómeno de posverdad y el fenómeno donde una persona dice, esto es verdad porque yo lo creo, que está muy soportado por ciertos estudios que muestran que, por ejemplo, la gente hoy ni siquiera lee las noticias, solo lee los encabezados. Y los publicistas aprendieron a manipular los encabezados para hacerlos de posverdad, es decir, hacer creer que la gente llegue a una línea ideológica que ni siquiera entiende y que solo sigue leyendo titulares. Es, yo creo que una de las grandes habilidades de Trump y ahora de su asesor, que está enfrentando 9 años de cárcel precisamente por mentirle al Congreso. Exactamente. El famoso. Pero en esa línea, a ver, Donald Trump ha hecho cosas que nunca se habían hecho en la política estadounidense. Solamente en estos 4 años acumula una lista de al menos 2 grandes escándalos. El Russiagate, que era la probada ayuda que recibió su campaña de los rusos a través de redes sociales. Nunca llegó hasta él, pero colaboradores suyos, incluyendo su exgerente de campaña, están en la cárcel. 20 personas, ¿no? 29 personas, creo. 29 personas están en la cárcel. Y el otro, el Ucrania Gate, que es que utilizó su poder como presidente para afectar al hijo de uno de sus contendores, a Joe Biden. Además lo hizo pues, sin necesitarlo, según parece ser. ¿Usted cree que eso va a empezar a salir y que va a ser poderoso en la campaña, más allá de que no haya un candidato demócrata fuerte? Trump tiene una cosa a su favor, y es que la economía va bien. Todo el peso económico de su campaña se ha visto de alguna u otra manera cumplido en su periodo presidencial. Entonces, ¿cuál es su gran debilidad? Por supuesto, sus escándalos
que él también va a saber aprovechar cómo ser la víctima de las ridículas investigaciones partidistas. Entonces, Ya lo hizo. yo no sé qué tanto provecho le pueda sacar el Partido Demócrata a esta figura del presidente escandaloso, del presidente que llega al límite de romper la ley. A veces uno no sabe si la rompió o no la rompió. O debería concentrarse Que más dejó una bien... estela de condenados. Claro, de acuerdo, no, es que en eso estamos de acuerdo, pero yo no sé políticamente qué tanto le pueda sacar provecho el Partido Demócrata a esto o deba concentrar su campaña en una proyección a futuro de nosotros somos una alternativa por esto y no tanto enfocarse en la figura de Trump, precisamente porque él se va a hacer la víctima. Él va a salir a decir que todo lo que ha hecho lo ha hecho por el bien de Estados Unidos y que vea cómo está de bien Estados Unidos, que ganó la guerra comercial, que la economía está bien, que ha sacado a todo el mundo del desempleo. Entonces, pues es pensarlo por ese lado. Y de hecho el desempleo está en 3%. Sí, una nada, cosa es así. nada. Sí, sí, Hay pleno 3.5%. 3.5%. Sí, es Una una cosa cosa impresionante. muy, muy pequeña. No, y yo quiero sumar a lo que tú estás diciendo algo que está ligado al tema de la posverdad. Es decir, siempre ha habido un mito sobre que los políticos son corruptos y en Estados Unidos todos los intrínculos tipo House of Cards son una realidad. Y lo que hace un tipo como Trump es, en vez de que quede como mito, es decirlo públicamente. Entonces, se ha demostrado en los números que no se le ha movido un votante. O sea, su base es dura y nadie se le corre. Es más, el Partido Republicano en el Congreso está más cohesionado que nunca. Sí, Mitt Romney, que fue el ex candidato presidencial al que Barack Obama derrotó en su segunda reelección, que se apartó del voto del impeachment con un discurso que será rápidamente olvidado. Exacto. Entonces Es un discurso increíble. que hace alguien que está por encima del bien y del mal Exacto. y sencillamente yo ya no tengo nada que perder. Sí, fue culpable. Y no movió a nadie más. Entonces, lo que pasa es que el tipo es tan atrevido de decir públicamente lo que se supone que todos los políticos hacían era calladitos. Y eso le gusta a la gente. Sí, o sea, la verdad, por ejemplo, desde nuestros cálculos hemos visto que ha sido todo lo contrario. Los intentos de demeritar las acciones del presidente solo lo han fortalecido, al punto que en septiembre nosotros ya decíamos públicamente el juicio político va a ser la gran palanca que va a hacer que él tenga más votos. Y ahora, desde septiembre, cuando él salga airado de la dinámica, lo que va a decir es, ahora sí voy por la presidencia y vean que solo fue una campaña innecesaria y acaba de ocurrir. Entonces, yo creo que si ellos quisieran hacer algo y tienen algunas posibilidades, ya tienen que dejar de jugar el juego del ataque y salirse de ese juego de ajedrez y empezar a plantear otro tipo de juego. De lo contrario, Trump, aunque los votos en este momento, si fuéramos históricamente, no los tiene a favor, los va a ganar muy fácilmente por esos estados que cambian y por ese discurso que puede ejecutar muy rápidamente efecto de todo. Pero entonces, si ahí volvemos a la disputa que hay dentro del Partido Demócrata, ¿cierto? Un Partido Demócrata que sigue teniendo unas personas muy de centro, muy alineadas a los intereses financieros y comerciales de un mercado abierto, y esta nueva generación de Alexandra Ocasio-Cortez, de las personas que Donald Trump le gusta poner de frente como sus grandes contendoras. todo eso le sirve. Todo eso lo capitaliza Trump, porque hace lo que dices tú, un discurso del miedo. Entonces, esto es el socialismo del siglo XXI a la americana, etcétera, etcétera. ¿Tú vas a mostrar algo? Ah, no. No. Sí. ¿Y quién creen que va a ganar en esta disputa? Trump. Trump. Es el único que gana. Sí, sí, sí. Es el único que gana. Ahora, es interesante porque los factores que hay que tener en Pero a cuenta... ver, en su modelo, digamos, yo no sé si su modelo esté tan detallado como para darnos ya una aproximación a quién va a ser el candidato del Partido Demócrata. Pues lo que te decía es que para nosotros no es muy importante establecer quién es el demócrata, sino quién va a ser el presidente. Por ahora es claro que el presidente va a ser Trump, pero también hay algunos actores que también pueden salir fortalecidos. Mira, se espera, por ejemplo, que Trump, como parte de su estrategia de campaña, empiece una guerra comercial ahora con Europa. Cierre los acuerdos con China y haga acuerdos con el Reino Unido. ¿Quiénes van a salir no solo beneficiados, sino ahora afectados?
Alemania está con unos indicadores negativos y una Sí. patada de Trump la puede quebrar rápidamente en unos meses. España va a salir muy afectada con ese MX y hasta Francia va a salir afectada de manera colateral. Entonces hay que mirar no solo quiénes van a salir beneficiados, sino quiénes pueden salir afectados. Por primera vez, por ejemplo, en los últimos 10 días, el dólar ha caído radicalmente en la bolsa y eso no pasaba hace 13 años. Y Trump va a tener que arreglar eso es efecto del coronavirus, porque si no lo arregla, su peor enemigo no son los demócratas, es el coronavirus. No, pero yo no soy tan radical, digamos, yo no veo que el triunfo de Trump esté tan garantizado en el momento. Falta. Creo que toca esperar al 3 de marzo. El 3 de marzo vamos a saber si el Partido Demócrata logró consolidar un liderazgo suficiente que le pueda arrebatar esa arena política desde otra perspectiva, porque en eso estamos absolutamente de acuerdo, no desde la perspectiva personal, no desde la perspectiva del ataque. Y si logra consolidar ese liderazgo, tiene muchas posibilidades el Partido Demócrata de hacerle pelea fuerte a Donald Trump, específicamente por el sistema electoral y porque todo va a depender de concentrar esfuerzos de verdad en los estados importantes. 4 estados, Florida, Ohio Pensilvania, Wisconsin y Michigan. y Michigan. Sí, Claro, porque acuérdate que el voto popular lo siguen ganando, los demócratas. Me queda una pausa. Cuando regresemos hablamos de cuáles son los riesgos para Colombia en este trayecto de la contienda electoral, que en general nos muestra que somos un país muy pequeño en el mundo, que importa muy poco en Estados Unidos y en general somos todo un continente bastante irrelevante en la escena de la política doméstica estadounidense. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de lo que pasa en Estados Unidos. Hoy es viernes de política internacional. ¿Hay algún riesgo de que Colombia quede metido en la campaña estadounidense? Hemos salido, digamos, en esa manera de pensar aleatoria y descontextualizada que tiene el presidente de Estados Unidos, pegados a Centroamérica por los inmigrantes, por el tema de las drogas, pero yo creo que en general él se olvida de que nosotros existimos. ¿Usted nos ve apareciendo en algo, Marcela? Pues yo sinceramente considero que es un error subestimar las relaciones bilaterales con Estados Unidos y me parece que por lo menos desde la política exterior colombiana se han debilitado esos vínculos históricos. Yo soy, digamos, ya hablo en primera persona como analista, pienso que hemos sido históricamente unos aliados de Estados Unidos para cosas buenas y para cosas malas. Es decir, en la lucha antinarcóticos, evidentemente Colombia es una antes del Plan Colombia y otra después. En términos de fortalecimiento militar, obviamente todo está muy vinculado hacia el tema de seguridad. Se trató por mucho tiempo tratar de cambiar esa agenda para volverla más comercial, más de relaciones basadas en otro tipo de interacción. Pero lo que yo estoy viendo ahora es que no está clara esa agenda. Es decir, volver a la agenda de seguridad nos hace sentir como cierta resistencia a hacerlo, pero tampoco hemos aprovechado el Tratado de Libre Comercio para poder establecer vínculos mucho más efectivos desde otra perspectiva. Entonces yo creo que ahí hay mucho que trabajar. Mientras eso no sea así, para Estados Unidos, obviamente Colombia y la región son completamente irrelevantes. Incluso Venezuela, Julián. Pues esa iba a ser mi respuesta. Me parece que Colombia ya está metido en la campaña desde hace 3 años, cuando Trump, 4 años que se posesiona, y se mete en la lógica de, por un lado, apoyar los esfuerzos de la OEA y Estados Unidos en Venezuela, y así va a ser durante este año de campaña, ya estamos metidos por ese lado. Y por otro lado, pues a Colombia en este momento y de alguna manera el gobierno... Sobre todo si ganara un Sanders, por ejemplo, que tiene una posición tan ambigua y ambivalente habría que frente cambiar a Venezuela. radicalmente la posición con respecto a Venezuela, a Bolivia, Nicaragua, No, y Cuba. digo, Sanders se podría volver, y digamos, el tema de Venezuela se podría volver un punto de ataque para Trump a Sanders por su De hecho, sabemos, nuestros cálculos dicen que van a hacer esa línea, pero además después de marzo va a ser un punto de ataque también Bolivia. Las elecciones de Bolivia van a ser la mirada hacia el patio trasero todavía un poco. Y si tú lo sumas a México y lo sumas a Argentina, se vuelve otra vez un discurso de amenaza a su seguridad nacional. Y yo no descontaría tanto el tema de las drogas. Creo que Trump ha sido muy enfático en que su relación con Colombia depende de que mejoremos nuestros índices de producción de coca hacia la erradicación, digamos, a que acabemos con todos los cultivos que podamos. Y en un momento de desespero, esa puede ser una bandera muy importante para decir, es que nosotros estamos combatiendo toda esa
porquería, por ponerlo de alguna forma, que está entrando. Porque así sea, porque se habla de él, Pero digamos, fíjese pues, que hay unos señores que hacen analítica anticipativa que dicen que en el 2020, y me refiero a la firma que usted dirige, Julián, que dicen que en el 2020 van a repuntar los cultivos ilícitos. Pues mira, hemos trabajado... Y eso bueno, podría creo que has visto ponernos en nuestros tweets. Sí, sí, sí. Nosotros hemos visto que no solo en Colombia, sino en la región, precisamente por los cambios de política, se espera que los cultivos crezcan. Y no solo por los actores políticos, sino que también los actores ilegales y los actores armados han venido expandiendo sus redes desde Venezuela, siguen teniendo presencia en Ecuador y se están fortaleciendo. Argentina, de alguna manera, al no ponerle cuidado al tema y a la triple frontera y esas dinámicas, se siguen fortaleciendo. Sí. E inclusive entran nuevos actores que hace 10 o 15 años era muy loco escuchar, como Hezbollah en Latinoamérica, Al-Qaeda y las redes. Entonces, los cultivos de narcotráfico son en esencia un negocio, eso es parte de una economía criminal. No son el objetivo final de todas las organizaciones, algunas claramente, sí, los narcotraficantes, pero otros los utilizan igual que la minería ilegal o la minería formal en Venezuela, manejada por el ELN y por Hezbollah, simplemente como fuentes de recursos. Y en ese sentido, si no se le pone cuidado en todas las regiones, a ciertas dinámicas, claramente nuestros análisis dicen que van a seguir creciendo. Y eso podría ser una bandera de batalla. No, y además sí se vuelve un tema de gran preocupación geopolítica, porque esos actores no solamente van a querer ir, digamos, por esa financiación a partir del narcotráfico, sino porque geopolíticamente puede ser estratégico para ellos frente a Estados Unidos. De hecho, esta semana la gran discusión es si Estados Unidos interviene militarmente en Irán o no, pero es que la relación de Irán está en un juego que no es solo Oriente Medio, sino cuando lo miras y Rusia y China. Rusia, China, Suramérica. Y al mismo tiempo están negociando con los talibanes para acabar 18 años de conflicto. Entonces, todo eso es bandera política. Y yo empiezo a cerrar el programa con la pregunta que hice al principio, y es ustedes a quién creen que le están haciendo fuerza en la Casa de Nariño, Alfredo. Por afiliación partidista, que ha sido evidentemente a favor de Trump, por Trump. Por Trump, pero yo sí mandaría un mensaje respetuoso de no perder lo que Colombia ha construido por años, y es una relación bipartidista. ¿Tenemos chismes de embajador o no? No, todavía no. Ese ha sido un gran interrogante. Julio puso a sonar hoy, esta mañana, pero bueno, la agenda de Julio, a Luis Guillermo Plata. Sí, pero es que este gobierno es el gobierno de los chismes, ha sido el gobierno en el que han sonado 15 personas para el Ministerio de Salud, terminándosela al que nadie tenía en el radar. O sea, esperemos que haya un pero el mensaje, más allá de quién sea, es que ojalá fuera una persona que reconstruyera esas relaciones bipartidistas. ¿Alguna predicción por ese lado? Pues creo que hay unos elementos interesantes, y decíamos esta mañana que, claro, sabemos, por ejemplo, que en este momento los votos demócratas son más fuertes que los republicanos y van a tener que hacer un esfuerzo, pero también hay una tendencia a que Trump sea el nuevo presidente. Sin embargo, decíamos que solo puede afectar esa dinámica a dos cosas en términos de predicción. Coronavirus. Que se salga de las manos radicalmente y parece que ya empiezan los sistemas a controlarse y a disminuirse, y en 3 o 4 meses habrá un cierto equilibrio, o que a Trump físicamente le pase algo, se enferme, se muera o algo. Eso cambiaría radicalmente. 78 también. De resto, no hay muchas posibilidades de que el escenario racional cambie. Donald Trump creo que sería el presidente más viejo en terminar una presidencia en Estados Unidos. Con eso nos fuimos. Muchas gracias por acompañarme hoy viernes. A ustedes muchas gracias. Nosotros nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.